Gloria a Dios, dale ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dale ese aplauso al Señor, al que vive, al que reina, al único, al inigualable Jesús. No hay otro como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres único, mi Padre. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están conectados. Si me pueden enderezar la cámara, por favor. Sí,
perdón. Bienvenidos a todos los que están conectados, los bendecimos. Que Dios hoy pueda traer en su corazón una palabra que pueda llenarlos en su vida, que puedan estar de alguna manera bien con el Señor. Los invito a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Muy conocido, en el nombre de Jesús. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que traigas un espíritu de entendimiento, que quites todo espíritu de distracción, Señor. Que en esta hora, Señor, en la cual estamos en una batalla, Señor, como lo dice acá el apóstol Pablo, Señor, te pedimos que tú nos des la luz, nos ilumines, Padre, para tener ese entendimiento, para tener ese discernimiento, Señor, para que esta palabra llegue como flecha a los corazones, Señor, de las personas, y que entre hasta lo más profundo de nuestros huesos, nuestros tuétanos, Señor, para que podamos llegar a tener la palabra y no vuelva vacía, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza y agradecemos este momento, Señor, que tú nos permites vivir. Gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decíamos entonces: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, decid conmigo, firmes, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra Marcelo, no tenemos lucha contra Pablo, contra María, contra Diego, contra Javier, contra Desi, contra la pastora, contra Martín, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. ¿Quién es el gobernante de este siglo? Satanás. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estéis firmes. Amén. Hoy, en este tiempo, ustedes fíjense que el libro de Efesios es muy específico. Es un libro maravilloso en el cual podemos enriquecer a través de la sabiduría de Dios, nos podemos enriquecer nuestra mente, nuestra formación, ¿no es cierto? Ustedes vean que en el capítulo 1 y 2, 3 habla de la riqueza, ¿no? Pablo nos habla de la riqueza del creyente, de todo lo que recibimos, de todas las bendiciones que no son las bendiciones que vemos a menudo que recibimos, ¿no? Sino las bendiciones que vienen de lo celestial, de lo espiritual, ¿no? Después en el capítulo 4 y 5 nos refiere cómo andar en Cristo Jesús. Y en el capítulo 6 entramos en una guerra, en una batalla, que es propiamente con el diablo. Es una batalla que nos enfrentamos a un enemigo. No somos nosotros, no somos los hermanos enemigos unos de otros. Por eso
Yo agradezco a Dios la unidad que se está generando en este lugar, la unión que se está formando, la coinonía que se está haciendo. Hoy en día me entristece ver muchas iglesias que solamente ponen un cartel como que es la iglesia de Dios, como que es la única iglesia. Iglesias que cobran para presentar a un niño. Es como la iglesia católica. Yo me acuerdo que la iglesia católica, vos ibas, te querías casar, ¿no es cierto? Y tenías que pagar, hasta tenías que pagar la música. Pero hoy ya pasan las iglesias evangélicas. Cómo se está deformando el criterio, cómo se está deformando lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Pablo nos dice, edifiquemos, yo pongo los cimientos, pero ustedes fíjense en cada uno cómo, en mi versión, ¿no? Cómo edifican. Y lógicamente se olvidaron de la plomada, se olvidaron del nivel, se olvidaron de la regla, la escuadra, y hoy la iglesia se empieza a edificar de esa manera. Tal cual lo hace la iglesia que supuestamente es la iglesia oficial. Tal cual lo hace así. Y hoy vivimos esas cosas en las iglesias evangélicas. Te cobran por algo, te cobran para esto, te cobran para esto, te venden lo otro. Y lamentablemente están deformando el diseño de Dios. Ahora bien, yo siempre me basé que en esta iglesia se maneje con la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre, dice la palabra. No hay otra forma. La verdad, la palabra. Vamos a explicar que la Biblia es lo que nos libra de la tentación del enemigo. Es el arma principal que usa hoy el enemigo, el engaño. Todo empezó con el engaño. Él se llenó de alguien, como dice en Ezequiel, él se llenó de iniquidad, el espíritu de iniquidad, aquello que no se borra más. El que es inicuo es tremendo, porque no hubo en él se ensoberbeció ante la presencia de Dios, ante todo aquello que Dios había manifestado sobre él, le había dado hermosura, le había dado la alabanza a este enemigo que hoy tenemos, y sin embargo se llenó de iniquidad. Yo soy muy respetuoso de cada persona que sube al púlpito, ¿no? Pero a mí Dios me encomienda estar en este lugar, me pone como cabeza y tengo que corregir lo que está mal. Quien sea, ha pasado otras veces prédicas en las cuales tuve que dar aclaraciones. Y también lo tengo que hacer público porque hay hermanos que están del otro lado y también recibieron la misma palabra. Hermanos, el enemigo con cual hoy estamos atravesando estas batallas, como lo explica el apóstol Pablo en Efesios, no tiene de ninguna manera la misericordia de Dios. Ella tiene un destino. Y lo que se escuchó el otro día, que Dios iba a tener misericordia del diablo. Lamentablemente la palabra no dice eso. No lo dice. Podemos ver reflejado en un simple versículo, Apocalipsis 22. A ver, vamos a buscar. Creo que te lo dije, Pablo, ¿no? El otro día. Sí. Era 22. 9. A ver, 9, ¿no? No. Sí, 29. 29. Ah, yo estoy en 22, por eso. Ahora estamos. Ah, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dice, y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La revelación es algo que Dios nos anticipa. El libro de Apocalipsis es algo que Dios nos anticipa. ¿Para qué? Para prevernos, para hacernos saber que hay un tiempo de prueba para muchos, pero no para sus hijos, aquellos que serán llevados como iglesia. Entonces, la corrección es esa. El diablo no va a tener la misericordia de Dios. No la va a tener. Escrito está que él será lanzado a un lado de fuego. Esto es pasado los 1000 años. Esto que estamos hablando, pasaron 1000 años, ¿no? Donde él fue encadenado, fue soltado y otra vez quiso reunir sus tropas, sus ejércitos, hasta que no. Dios, como me dijo el hermano, y yo lo había visto, el infierno fue creado por él, para él. Fue creado para él. Y donde irán todos aquellos que lamentablemente hasta el día último de la tierra se han burlado del Señor. Aquellos que no han tenido la consideración de lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros a través de su Hijo. Y eso es tremendo, hermano. Y vivimos una batalla que no la vemos hoy en este momento, para poder discernir lo que está pasando en los espacios invisibles celestiales. Tenemos que tener un discernimiento espiritual muy grande. Tenemos que vivir, por eso muchas veces recalcamos, debemos despojarnos de toda actitud de la carne para vivir en el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a vivir correctamente en el Espíritu, ahí nos damos cuenta lo que está pasando en el mundo invisible. No todos pueden tener ese discernimiento, porque se necesita un crecimiento espiritual para poder determinar qué es lo que se está abatallando en los lugares celestiales, en los lugares, en las regiones, como lo dice la Biblia, ¿no? Y lógicamente, este enemigo no tiene propósito para bien. Dios te da lo mejor para tu vida y Él tiene lo mejor para destruirte. Ahí está la cosa. Fíjate, Él tiene lo mejor para destruirte. ¿Y cómo lo hace? A través del engaño. ¿Y cómo llega el engaño? A través de la tentación. A través de tentarnos. A través de decirnos, no, que Dios come este fruto. ¿Qué vas a hacer como Dios? Y el hombre quiso ser como Dios. Hasta, fíjate, ¿no? Cómo inventaron dioses ajenos, cómo empezaron a rendirle culto a cualquier cosa. Y no al Señor que nos ha creado, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que hace la iniquidad en los corazones de las personas? Es tremendo, hermanos. Y hoy vivimos esa batalla y nosotros debemos enfrentarla no con armas, no creyendo, no jactando, no que somos los hiperespirituales y podemos salir a pelear con cualquier cosa. No es así. Tenemos que vivir el Espíritu. Tenemos que ser apegados a Dios, alejarnos del pecado. Y nosotros, los que vivimos en la iglesia, no hablo ya de los que están en el mundo, a veces también vivimos en pecado y vivimos en tentaciones. Nadie puede decir que en su vida recibió una tentación. No hay hombre que no haya recibido tentación en esta tierra. No hay hombre. Incluso Cristo ha recibido tentación. Pero ¿cuál es el tema? No abrir la puerta a la tentación. Y Cristo en el desierto nos da el ejemplo de cómo no abrir la puerta.
nos da un ejemplo claro y conciso de cómo no abrirle la puerta. Y fíjense en que lo que quiere el enemigo, su propósito, si lo quieren llamar propósito, es destrucción, ¿no? Es destruir, es engañarte y dividir. Son las tres razones que él tiene, si lo quieren poner como propósito, son las tres cosas principales que él tiene para obrar en estos tiempos. Él es el que es de este siglo, ¿no? Dice la palabra, ¿cómo decía? Vamos de vuelta a Efesios, si me permiten. Esto que se prepara. Vamos de vuelta a Efesios, así ya lo tenemos acá. Él es el príncipe de este mundo, ¿no? Así dice. Y entonces, fíjense, hermanos, que sí, hoy vamos a pelear con alguien que te quiere destruir, que quiere dividir y te quiere engañar. El engaño fue el principio de todo pecado, ¿no? Él a través de la tentación engañó a Eva. Y siempre utilizó lo mismo. El diablo nunca cambió de plan. Siempre usó lo mismo. El engaño, la mentira, ¿no? Por eso es el padre de mentiras, ¿no es cierto? Qué importante es, hermanos, que nos alejemos de toda mentira, porque muchas veces decimos la mentira piadosa. Yo, mire, tuve una lucha con la mentira, se lo voy a abrir mi corazón, ¿no? Un trabajo que no lo podía cumplir y de pronto digo, no, pero si le digo que me enfermé y no podía mandarle el mensaje, había algo que me decía, no, mejor no digas nada, ya que se queje y decir, bueno, mañana voy, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto, ¿no? Que saber lo que quiere decir la mentira, ¿no? Porque de pronto nosotros sabemos que Cristo mismo lo dijo, aquel que miente es hijo del padre mentira, es hijo del diablo. Y me confronto, yo cada vez que se me pone en el pensamiento que eso es una tentación, ¿no es cierto? Más allá de, uno puede ser pastor, apóstol, maestro, no sé, lo que sea, pero la tentación te va a venir porque es el arma de Satanás. Mire, Satanás es como en este momento, lo único que le interesa es la iglesia de Cristo. Es como que te está apuntando con un misil, ¿viste? Un tomahawk, te está apuntando para dártelo en la cabeza. Es lo que quiere. Eso es lo que él pretende. Por eso nosotros debemos, como dice Pablo, debemos revestirnos de la armadura, debemos resistir. En otros versículos dice, resistir las maquinaciones. Y cuando hablamos de maquinaciones, no estamos hablando de algo que es como algo articulado, algo que está programado como para destruirte, como para que vos no te des cuenta también. Entonces, mire qué importante es tener un discernimiento espiritual para que poder, como diríamos en el mundo actual, zafar de todas esas maquinaciones. Poder no ser tentado de lo que el diablo quiere hacernos en todo momento. Y entonces, hoy, el engaño está a la orden del día. O sea, necesitamos tener mucho del espíritu para no ser engañados. Y algo peor que el engaño es el autoengaño. O sea, cuando nos engañan, ¿cómo nos engañan y que nos hacen dudar de algo? Ya cuando dudamos de algo, ya estamos tratando, o sea, nos estamos alejando del propósito de Dios, porque justamente una de las razones que utiliza estas armas el diablo es para alejarnos de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere. Por eso Pablo nos habla de resistir de toda acechanza que viene del enemigo, ¿no? A ver si podemos. Resistir de toda la acechanza que viene del enemigo. Yo no sé,
dar esto. Efesios 6:10. Sí, pero tengo... Ahí está. ¿No? Él dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que fortalecernos en Él para cada vez ser menos tentados de la maquinación que Él tiene para nosotros, ¿no? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros somos débiles, entonces debemos hacer que el Señor nos dé esa fuerza. La debilidad nos hace fuerte, dice la palabra. Y entonces es notorio que esta guerra la tenemos que ganar de la mano de Dios, no de otra manera. No hay otra forma. Amén. Amén. No tenemos otra manera de ganar esta batalla. Revestirnos. Yo no sé, me corre la Biblia sola. Vestidos de toda la armadura de Dios. No sé por qué se me corre. Cualquier cosa. Yo sé que hay un tiempo. Yo recién decía, ¿no? Estamos en un tiempo donde acá el espíritu de división se fue volando, lógicamente. Empiezan a ocurrir cosas. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Fíjense cómo es yo le decía, tenemos que tener discernimiento para determinar cómo funciona esta guerra espiritual. Un simple corte de dedo a mí me impide tocar la guitarra. Hoy la guitarra se desafinaba, mi voz no daba. Esos son ataques del enemigo. Y en todo momento, en el transcurso de nuestros días, ustedes empiezan a ver, hay cosas que nos atacan el enemigo. Y muchas veces dicen, no, son pruebas. No, las pruebas son de otra cosa. La prueba es porque a vos Dios te quiere pasar a otro nivel y te lleva al desierto para que vos, digamos, pases lo que pasó Cristo en el desierto. ¿Usted cree que Cristo la pasó bien en el desierto, en la carne? No, al final, cuando vinieron los ángeles, dice que le sirvieron, ¿no? Pero él estuvo 40 días, 40 noches, y el diablo espera el último, uno de los últimos días, porque la Biblia dice, estuvo 40 días, y espera el último día sabiendo que donde tiene sed, donde tiene hambre, donde tiene dolor, donde tiene cansancio, donde tiene sueño, donde tiene un montón de cosas, entonces ahí es donde va, en la debilidad. El diablo sabe en lo que somos, en qué somos débiles. Amén. De qué manera nos puede tentar. Amén. Él nos siguió fuera del camino de Dios, nos siguió nuestros pasos. No Él solamente porque Él no puede, porque no es omnipotente y no es omnisciente, pero tiene un ejército que colabora con Él. Así como nosotros, la iglesia, colaboramos con Cristo, con Dios, en su propósito, Él tiene colaboradores para estar en cada uno. Dios sabe lo que nos pasa a cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos, ¿no? Yo me acuerdo que había una película que una persona personificaba de Dios, ¿no? O sea, para mí medio sarcástico que fue, pero bueno. Pero el tipo empezaba a oír un montón de voces. No es así como funciona la omnisciencia de Dios. No lo sabemos, pero funciona que sabe que cada uno de nosotros conoce el corazón de cada uno de nosotros. El diablo tiene que investigar, tiene que mandar secuaces. Cuando Cristo empezó a hacer la obra que Dios le había mandado, Él no sabía, Él estaba tentándolo para averiguar qué era lo que iba a pasar. Pero justamente cuando Él se dio cuenta de que estaba ya derrotado, porque fue hasta el último minuto, dicen, mira, el Hijo de Dios crucificado, clavado, se está muriendo, ya se muere. Pero cuando fue consumado eso, ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta que fue vencido. Que Jesús venció la muerte. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Y Jesús, ¿qué hizo? Resistió. Desde el primer momento que fue apresado, porque incluso resistió desde Getsemaní, teniendo esa gran carga de tener que llevar el pecado de toda la humanidad, todo el sufrimiento, y aguantó.
pudo llegar a ese lugar. Pudo superar todo lo que Dios le había pedido. Y él dijo, consumado es. Y ahí le pisó la cabeza al diablo. Ahí le pisó la cabeza. Qué grande que es el Señor. Qué bueno es entender a veces ciertos tipos de cosas que a veces la Biblia no la podemos discernir. A veces no nos ponemos a leer, pero sabemos que necesitamos mucho del Espíritu Santo para poder comprender ciertas cosas que hay en la Biblia. Necesitamos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para entender la Biblia. ¿Por qué entender la Biblia? Porque es lo que nos libra de la tentación. Nos libra de toda la tentación. A ver si puedo ahora poner esto. Si Dios nos ayuda, le pedimos al Señor que toda oposición en este momento, porque es un tema delicado, entonces pedimos al Señor, intercedemos para que toda oposición, Padre, que se está generando en este ambiente, Padre, que tú la reprendas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oremos, hermano. Te pedimos ahora, Padre, que nos abras nuestros ojos, Señor, porque queremos estar lejos del pecado, Señor. Queremos vivir en santidad, porque creemos en tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos libra de toda tentación, que nos libra de todo mal. Por eso, Padre, te pedimos que reprendas al diablo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Repréndelo, Señor. Repréndelo. Deja que tus hijos ahora puedan, Señor, dilucidar y ver tu palabra, Señor, que nos libra de toda tentación. Dice tu oración, dice la oración de Jesús, mas líbranos de todo mal. Líbranos de toda tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Dice Primera de Corintios, vamos al versículo, el capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, 9. Dice la palabra, no tratemos de ver cuánto podemos pecar, si en Cristo nos castigue. Algunos del pueblo, no, esto no es, perdón. Primera Corintios 10, 13, sí, está bien. 10, 13. Ahí está. Se me cierra la Biblia, es tremendo. Se lo vamos a decir igual, quédate tranquilo. ¿Querés la mía? Lo vamos a decir igual, lo vamos a declarar la palabra porque la palabra nos hace libres. Dice, ustedes no han pecado, ¿no? Y esto dice, ustedes no han pecado, no han pasado, por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Fíjense en lo que nos dice el apóstol, ¿no? Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Amén. ¿Se entiende? Amén. O sea, así como cuando decimos, Dios no va a poner más carga que la que podamos llevar, Amén. tampoco nos va a permitir que esa tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque la tentación no es una elección que te pone, es una elección nuestra. Nosotros somos los que abrimos el picaporte o cerramos la puerta. O le ponemos al pie, ¿no es cierto? Para no abrir la puerta. Para que no te la cierren, si en el caso contrario. Pero ahí está el tema. Nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, pero debemos estar en el camino correcto.
debemos vivir en el Espíritu, debemos estar constantemente orando, constantemente leyendo la palabra, que es lo que nos libra de toda la tentación. La palabra te va a decir un montón de cosas que están ligadas a la tentación del hombre, que están ligadas a lo que Satanás, a su arma. Fíjense, ¿no es cierto? Recién hablamos que las metas eran engañar, destruir y dividir. La palabra dice, él vino a destruir, hurtar, ¿no? Él destruye, no tiene propósito, él destruye, él está ensañado con la iglesia porque fue vencido. Y entonces lo único que a él le queda es destruir, hacer que los hijos de Dios no lleguen a su presencia. Es el principal objetivo, lo que yo les decía, engañando, mintiendo, porque es el padre de mentiras, y dividir. Él divide, él quiere que la iglesia sea dividida. Una iglesia dividida no puede funcionar de alguna manera como Cristo, como Dios quiere, como es el propósito de Dios. No funciona. Yo, si no tengo coinonía con la iglesia de la otra cuadra, o la que está en la otra cuadra, o la que está de aquel lado, o la que está de otro lado, si yo no tengo coinonía, entonces no puedo ser una iglesia de Cristo. O si ellos no tienen coinonía con nosotros, no podemos. La iglesia es una sola, hermano. ¿Por qué se da un ejemplo de cuerpo? ¿Por qué es un cuerpo? Hermanos, el cuerpo es lo más maravilloso que formó Dios, que hizo Dios. Todo el cuerpo es algo que tenemos que funcionalmente es perfecto. Que estemos bajo una condición de caída es otra cosa, pero el cuerpo es que lo que creó Dios es algo perfecto. Yo necesito mi mano para tomar este vaso, para escribir. Yo necesito otra mano para poder manejar. Yo necesito mis piernas para caminar. Necesito mis riñones para que tengan la función de filtrado. La sangre es así, ¿no? Necesito el corazón. Necesito todos mis órganos. No puedo... podemos a veces vivir sin una pierna, podemos vivir sin un brazo, pero no podemos vivir sin el corazón. Si nos falta algo fundamental en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo es algo íntegro, algo unido. Y así es la iglesia, por eso se compara, porque tiene que ser unida. Todos tienen que ser unidos. No puede haber una iglesia que haga una cosa que realmente le cierre la puerta a otra iglesia. Entonces no es una iglesia de Cristo. No puede haber una iglesia donde un pastor solamente se vanagloríe, porque no es una iglesia de Cristo, es una secta. Cuando un pastor quiere agrupar a ciertas personas y llevar una doctrina donde él se jacta de ser el hombre perfecto, el hombre de Dios, eso es una secta. Eso es una secta porque lleva a la muerte a la gente. Como lo hizo Sinjón, un pastor metodista que llevó 900 personas a la Guyana y los convenció de que se suiciden. Y así hoy sigue pasando. La apostasía está latente. Y muchas iglesias funcionan de esa manera. No funcionan como Dios quiere, como Pablo edificó, como puso los cimientos. Son iglesias edificadas en la arena, que dividen. Y esa división no viene de Dios, la división viene del diablo. Amén. La división viene del diablo. La indiferencia de una iglesia con otra viene del diablo, no viene de otro lado. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno, aquí, en la China, donde quiera. Gloria a Dios. Engañar, destruir y dividir a través de la tentación. Come, que vas a ser igual que Dios, te están engañando. No vayas a la iglesia porque te están diciendo cosas que te van a volver loco, te están desenfocando de tu vida. Vos tenés un futuro hermoso,
vos vas a ser un buen abogado, vas a ser un buen ingeniero, no vayas a la iglesia porque te vas a contaminar. Ese es el engaño, que es destructivo. No, vení, quédate en casa, total, qué sé yo. Destruyen nuestra alma. Y la división que nosotros lo vivimos. Y yo le pido a Dios que en este tiempo podamos ser esa iglesia que Dios quiere. Siempre va a haber cizañas, siempre va a haber la cizaña y el trigo, se lo sabemos, ¿no? Sabemos que no lo podemos quitar. Esperamos que esa cizaña sea transformada en el tiempo que esté, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos que vivir muy, como dice el apóstol, firmes en lo que, para poder resistir a toda acechanza del enemigo. Amén. Amén, Señor. Hoy podemos pasar dificultades. Janina, hoy estás con Martín. Quizás te ves en una dificultad, pero sabes que a veces, como decía el otro día el hermano Marcelo, hay circunstancias que para nosotros, los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Amén, Señor. O sea, amén. todo nos va a ayudar para Él. Yo sé que Dios está obrando. Hermanos, no todo a veces, las cosas que pasamos no siempre es un desierto. Nuestra vida en Cristo no es un desierto toda nuestra vida. Si tu vida, vos crees que toda tu vida es un desierto, estás equivocado. ¿No es cierto? Como dicen, es un proceso al desierto. Pero debemos, de alguna manera, saber que también hay tentaciones que nos llevan al engaño y vamos a pasar situaciones. O te van a poner zancadillas como un simple dedo, una guitarra que se desafina, una voz que no te da. Muchas circunstancias que, ¿sabe cómo las tenemos que ver nosotros? Como circunstancias domésticas. No, sabemos que el enemigo está como león rugiente. No sabemos que el enemigo nos quiere devorar. Pero nosotros resistimos. Aleluya. La adoración, será con la guitarra desafinada, con la voz ronca, con el dedo roto, no importa. La cuestión que se haga. Amén. La cuestión que adoremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque otro de los impedimentos que quiere este diablo es que no adoremos a Dios. Amén. Se lo dijo a Jesús en el desierto. Pero Jesús le dijo, solo a Dios, solo a Dios, Amén. solo a Dios, solo a Dios. Solo a Dios adorarás. Solo a Él. Que algún día caiga de rodillas, puede ser, pero misericordia no. Ya la perdió hace muchísimos siglos. La misericordia. Porque quiso ser igual que Dios. ¿Y qué le dijo a Eva? Vas a ser igual que Dios. Hermanos, Dios para nosotros es nuestro valor, nuestro Padre, el que nos lleva por el buen camino, el que nos da lo mejor, pero lo mejor para bien. En cambio el diablo te da lo mejor para mal. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Porque tu palabra es eficaz, es viva y eficaz, Señor. Y nos ayuda a peregrinar en este tiempo, Señor. En este tiempo de batalla, Señor. Hoy, Señor, nos tomamos de esta palabra de Efesios 6, Señor, para revestirnos, Señor, con la armadura de Dios. Esa armadura que representa resistir al enemigo, representa, Señor, resistir a las acechanzas de todo enemigo.
que venga de toda hueste, de toda potestad, de todo gobernante de las regiones celestes, Señor. Por eso hoy nos ponemos el yelmo de la salvación, Señor. Nos ponemos la coraza de justicia ceñido con el cinturón, Padre. Las sandalias del Evangelio, Padre, para caminar, Señor, sobre la verdad. Oh, Señor, también nos portamos del escudo de la fe, Señor, para paralizar todo dardo del enemigo, Padre amado. Oh, para librarnos de toda tentación, de toda hueste de maldad, Padre amado. Y, Señor, y llevamos como arma, como espada la palabra, Señor, para pelear con la verdad, Señor. Porque la verdad nos hará libre, nos dará libertad de toda batalla, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. De regreso a sus hogares, bendecimos a cada uno de los que hoy han estado presentes y a aquellos que están conectados a través de internet, Señor. Bendícelos, mi Padre, y que todos puedan alcanzar, como yo digo siempre, Señor, esa paz que sobrepasa el entendimiento y que sea llevada a cada hogar, porque es tu paz, Señor. No es la paz que da el mundo, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.